La Biblioteca Nacional es una institución que no solo resguarda libros, como muchos de nosotros conocemos, sino un material muy diverso, como son manuscritos, periódicos, videos, fotografías. Y para el caso particular sobre el origen y la historia del Señor de los Milagros, tenemos pues impresos que fueron publicados desde mediados del siglo XVIII. También tenemos grabados desde el año de 1678, que debe ser uno de los grabados de los primeros que se hicieron sobre el Señor de los Milagros, cuyo autor es Pedro de Nolasco. Aparte de estos grabados, también tenemos fotografías, muchos de ellos de comienzo del siglo XX, que dan un registro muy claro de cómo fue el acrecentamiento de la procesión de los Señores Milagros para esos años. A su vez también tenemos acuarelas, cuyo autor es Pancho Fierro, uno de los principales pintores de comienzos de la República Peruana, que también registra personajes que acompañan a la procesión. Entonces, la biblioteca en conjunto tiene un material muy variado, tanto bibliográfico como documental, que dan cuenta sobre el origen de la devoción, de la procesión del Señor de los Milagros y cómo esto se fue acrecentando en la ciudad de Lima de la época colonial hasta la época republicana. Pero a nivel de impreso, lo que se empezó a publicar sobre la historia de su culto se tiene recién desde mediados del siglo XVIII. Todos preguntarán por qué desde mediados del siglo XVIII, porque para esos años allá se había pasado el terremoto del 28 de octubre de 1746. La ciudad de Lima había declarado como patrón y jurado al Señor de los Milagros, como el patrón que cuida, ¿no?, a la ciudad ante los temblores. En esos años recién hay una especie de interés por parte de la curia limeña, como también de las autoridades reales, de promover el culto del Señor de los Milagros, y por eso que hay impresos publicados recién para esos años. Tenemos a personajes que fueron registrados por artistas como parte principal de la procesión. Una de ellas va a ser sin lugar a dudas las amadoras. Las amadoras son mujeres que acompañan al Señor de los Milagros durante la procesión, son los que sauman, los que limpian el camino a medida que avance la procesión de los Señores de los Milagros, y cuya referencia de su participación se tiene desde la época colonial. En un primer momento estaban restringidos básicamente para personas afrodescendientes, eran criadas, sirvientas de las grandes familias limeñas que en nombre de ellas iban a saumar al Señor para pedirle un milagro o también en agradecimiento a los milagros concedidos. A mediados del siglo XIX, este grupo va a ser ampliado también por mestizos, indígenas. Para el caso del periodo republicano, también el nacimiento de la República Peruana va a llevar también al derecho de la libertad de opinión y por lo tanto también la publicación de periódicos y revistas que van a dar cuenta sobre la vida social, no solamente de la ciudad de Lima, sino también del Perú en general de esa época. Y esto se va a ver no solamente en el siglo XIX, sino también se va a ver en el siglo XX. El periódico La Crónica o revistas como Mundial, con variedades, o otros periódicos como tenemos en Comercio mismo, La Prensa, van a retratar a estos personajes como una devoción que, si bien es de la época colonial, está restringido a estos personajes, especialmente La Crónica. La Crónica debe ser de los periódicos que mayor registro fotográfico e histórico se tiene sobre el Señor de los Milagros. Ahí en ese periódico vamos a encontrar las procesiones que se hacían durante el 18 y 19 de octubre. Del día del 28 de octubre vamos a encontrar referencias históricas sobre la hermandad, sobre la historia de algunas cuadrillas como la cuadrilla 12 de la policía, la cuadrilla 16 de emergencia, porque por ser funciones que estaban cumpliendo muy importantes dentro de la procesión, la cobertura periodística que se le dieron a esas cuadrillas van a ser muy importantes. Entonces hay un registro de la historia de la hermandad, historias de vida o de milagros que se puede ver justamente en estos registros periodísticos.